Teresa Colomer nació en 1951, Barcelona, España, licenciada en Filología Hispánica y Catalana, catedrática de Didáctica de la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido fundadora y directora de varios máster y redes de investigaciones, miembro del Consejo de Revistas Educativas y jurados de premios Ensayos de la Literatura Infantil y Juvenil. Es autora de más de 250 publicaciones. ¿Para qué sirve la literatura? La autora Teresa Colomer nos explica que la literatura, desde el inicio, sirve para alcanzar el poder de la palabra, la representación cultural de uno mismo y de su realidad. Es por eso que todas las culturas tienen literatura, siempre han tenido literatura. Han creado y utilizado formas literarias para apoyar la adquisición del lenguaje. Es decir, que la literatura ayuda al niño a desarrollar el lenguaje, a descubrir que existen palabras. Los niños de a poco descubren que la palabra sirve para describir el exterior, pero también el interior. Los niños a través de la palabra evocan sentimientos de temor ante situaciones determinadas. Pueden usar la palabra para molestar a sus amigos, para oponerse a las órdenes paternas o para pedir mimos. A través de la literatura, los niños descubren que las cosas pueden invertirse con la palabra, que pueden haber mundos alternativos, que las cosas pueden invertirse con la palabra y ofrecer mundos al revés. Por ejemplo, en el mar corren las liebres. Los libros álbum, al ser abiertos, con muchas interacciones, integra al lector desde diversas expectativas, con textos e imágenes que invitan permanentemente a volver sobre ellos, pero no siempre desde un mismo lugar. Entonces, podemos decir que la narración del libro álbum es un proceso de acción que ayuda al desarrollo del pensamiento, ya que la narrativa visual permite que el propio lector vaya completando en su mente, o incluso en voz alta, durante la lectura, todo lo que ocurre solo con palabras e imágenes. La autora explica que al jugar, producir, usar la literatura como la tradicional, aprenden que hay fronteras que delimitan esos espacios, rituales que marcan los distintos niveles de realidad, de manera que pueden entender acuerdos que aíslan ese mundo imaginado de la narración verbal. Por ejemplo, había una vez y ahí comienza otro mundo. A la vez, mientras juegan, pueden fingir voces, según el personaje del cuento. Explica que los niños están preparados para hallar la mezcla de voces entre el narrador y los personajes que van a encontrar en los cuentos. Además, organizan un espacio de ficción, por ejemplo, esto es un caballo. La autora relata que los niños y niñas toman conciencia que las palabras y el sentido presentan múltiples discrepancias y que les va a encantar explorarlas en chistes, relatos humorísticos, basados en esas diferencias. Haber creado una anticipación que después se va cuestionada, anulada. Estas acciones implican una conciencia metalingüística que se traduce en sinsentido y juegos de palabra, o encierran significados no literales. En esta propuesta pedagógica se intenta expresar lo que el libro álbum nos ofrece. Se buscará lograr una visión a través de la escucha atenta como medio para la comprensión de comunicaciones sencillas,
por medio de un cuento leído por docentes u otro adulto. Además, se busca poner en práctica la enseñanza de valores como la solidaridad y cooperación entre compañeros. Buscar situaciones de disfrute que permita la participación reflexiva sobre el compañerismo, la solidaridad. El propósito de esta propuesta es enriquecer la mirada hacia la imaginación a través de la escucha atenta, como también enriquecer y ampliar las capacidades expresivas mediante el lenguaje simbólico, a través del dibujo. Asimismo, estimular las capacidades del desarrollo frente a los distintos momentos de lectura. En las estrategias de enseñanza, la docente creará un ambiente de confianza para fortalecer la participación y la espontaneidad de los estudiantes. A la vez proyectará y presentará las partes del libro a través de imágenes, para involucrar al alumno en la lectura del libro álbum. Es importante explicarle a los estudiantes las partes del libro que vamos a utilizar y su definición. En la tapa encontramos el nombre del libro, autor, dibujante y editorial. La contratapa está formada por una cubierta del libro. En esta parte, por lo general, se encuentra un breve resumen sobre el contenido de la obra. El lomo es el lugar donde se sujetan las hojas internas del libro. Por otra parte, en el lomo se coloca el título del libro, nombres del autor, número de colección y sello de la editorial. Después encontramos la cubierta, que son las que unen la tapa con el interior del cuento. En la portada se presenta la información resumida del cuento. Generalmente se encuentra el título y mencionará a los autores. En el colofón está la colección de los distintos autores. Es importante una breve reseña biográfica sobre el autor para que los estudiantes sepan quién o quiénes fueron los que realizaron el libro álbum. Gustavo Roldán nació el 16 de agosto de 1935 en Chaco. Fue educado en la Universidad Nacional de Córdoba. Su ocupación fue escritor, narrador y docente. Fue colaborador de revistas infantiles como Yumi y Villiquen y autor de varias obras como Sobre lluvias y sapos, Cuentos de zorro, Mi animalito, entre otras más. Falleció el 3 de abril del 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Una vez finalizada la presentación de las partes del libro álbum y la biografía del autor, se procederá a leer el cuento. Un limerick es un poema de 5 versos que riman el primero con el segundo y el quinto, y el tercero con el cuarto. ¿Cómo podemos trabajar con los estudiantes los limericks? Los podemos trabajar a partir de juegos, de canciones, por imágenes. Les voy a pasar a recitar un breve verso que dice así: Había una mujer en Catalinas que tenía en su casa 10 gallinas, y todas las mañanas, cuando la despertaban, les tiraba unas cuantas mandarinas.